A ir con una demostración nueva, que en este caso es la que ustedes ven a continuación. Nosotros vamos a tener una función f que va de R2 a R. F está definida en un dominio D, ¿sí? Es de clase C1, o sea que tiene derivadas parciales de primer orden continuas, o que son diferenciables en esos puntos. Vamos a tener un punto A que pertenece a D. Acá A es un punto, no es un conjunto de varios puntos. Y con la condición de que el gradiente de la función evaluado en ese punto es distinto de cero. Es decir, las derivadas parciales de la función evaluadas en ese punto no se anulan. Esos son los supuestos, ¿no? Entonces la idea es demostrar que el gradiente de la función es perpendicular a una curva de nivel de f que pasa por A orientado a niveles crecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el gradiente va a apuntar, ¿sí? El gradiente normal, va a apuntar en dirección en la cual si nosotros nos movemos en esa dirección vamos a encontrar curvas de nivel cada vez mayores, sigo con valores cada vez más altos. Esa sería un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver cada uno de los supuestos y de la información y vamos a tratar de demostrarlo con un camino de doble vía o viendo cuál sería la resolución. Para empezar, si es una curva de nivel, lo que va a ocurrir es que todos los puntos que pertenezcan a esa curva, ¿sí? Son puntos donde la imagen va a valer lo mismo, ¿sí? Es decir, pues justamente esa es la idea. La curva de nivel es corta la gráfica, como yo cortara con un plano constante a la gráfica, y básicamente lo que hace es darnos una idea de cuáles son todos, o sea, dónde están todos los puntos. Si yo me camino alrededor de esos puntos, no me muevo en dirección de la imagen, ¿sí? Entonces, vamos a parametrizar, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Esa curva, ¿sí? La curva de nivel la podemos parametrizar. Entonces, en este caso, vamos a tener a la curva de nivel, yo lo voy a poner acá con rojo, ¿sí? Va a estar parametrizada por gamma en función de t, una función vectorial, ¿sí? Y en este caso, t sub 0 es el parámetro donde pasa por a decir, t sub 0 es el valor tal que cuando hago la imagen de la curva en función de ese t sub 0 me da el punto A, que el punto A es el dominio, ¿sí? De la función. Entonces, si es una curva de nivel, lo que va a ocurrir es que cuando evalúe la función en cualquier punto de esa curva, es decir, haga f compuesta con gamma de t, acá t es un punto cualquiera, digamos, de la curva, eso nos va a dar lo mismo que A, es decir, nos va a dar el punto, digamos, más allá que obviamente A puede ser un conjunto de puntos, pero todos los puntos van a cumplir la misma condición, porque, digamos, esto no es un único punto, sino que es todo punto tal que obviamente pertenezca a la curva de nivel, sea perpendicular a la curva de nivel, etcétera, etcétera. O sea, que pertenezca a la curva de nivel, etcétera, etcétera, ¿no? En todas las condiciones que vimos. Y en este caso A, o f de A, perdón, va a ser una constante. Entonces, una forma interesante de resolver esto es plantearlo de la siguiente forma. ¿Qué pasa si yo calculo o trato de evaluar una derivada de todo esto? Acá nosotros estamos hablando de una función que es una composición, con lo cual si yo derivo esto, supongamos que quiero calcular la derivada de esta composición en función de t, ¿por qué lo planteo de esta forma? Porque ustedes observen, vamos a ver la secuencia, nosotros tenemos la variable t, la imagen de r a la 2 que genera esa variable t y luego la imagen de r que genera f, esta es la curva, luego esto es f, que viene en este sentido, pero que en definitiva es una función de r a la r, con lo cual se puede pensar como una derivada normal. Y en este caso tenemos la derivada de la función constante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La derivada de una constante nos va a quedar por definición es 0. Y acá, como es una composición, nosotros tenemos que aplicar o podemos aplicar la regla de la cadena si se cumplieran todas las condiciones. Lo voy a escribir un poco más abajo porque me quedé sin lugar. Entonces, en este caso vamos a tener la matriz jacobiana de f evaluado ¿dónde? Evaluado donde sea la imagen de gamma en función de t sub 0 por la matriz jacobiana de gamma evaluada en función de t sub 0. ¿Sí? F es una función de R2 a R, con lo cual esta va a ser una matriz de 1 por 2, porque va a ser la derivada respecto de una y respecto de otra variable. Y esta va a ser una matriz de 2 por 1. ¿Por qué? Porque vamos a tener que gamma en función de t nos va a quedar como gamma sub 1 en función de t y gamma sub 2 en función de t. O sea, son los dos puntos del plano x e y que genera esta función en particular. ¿Ok? Esa sería la definición.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver ahora en cada caso? ¿Sí? O sea, hasta ahora tenemos el gradiente de la función. Vamos a ver, vamos a correr un segundo esto. Acá tenemos esto mismo, ¿sí? Es el vector gradiente de la función. Y en este caso este vector es el derivado, esto sería el gradiente de f, ¿sí? Este i de t sub 0 va a ser el gradiente de f en a, porque i de t sub 0 ya hemos dicho que era a. Y luego esto va a ser el vector derivado de lambda en función de t sub 0. Esto es igual a 0. Estos dos son dos vectores, más allá que este esté como vector fila, este es un vector columna. ¿Y qué es lo que ocurre? La cuenta que estamos viendo acá es lo que se llama el producto escalar, es decir, multiplicar dos vectores con la multiplicación del producto escalar y vemos que el resultado de esa multiplicación nos da 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si esto lo que nos está marcando es que son dos vectores perpendiculares entre sí. ¿Sí? O sea, son dos vectores que son ortogonales. Entonces, vamos a tener que el gradiente va a ser perpendicular. ¿Cómo sabemos si efectivamente es perpendicular a la curva que ocurre? Bueno, la idea es tratar de después considerar todas las posibles direcciones dadas por todos los versores que pasen por el punto A y evaluarlas y ver básicamente cómo se puede transmitir el resultado. Porque hasta ahora se ve bastante claro, pero hay que tratar de buscarlo de una forma un poco más simple. Entonces, un poco más contundente si uno quiere también. Para sumarle a esta demostración vamos a proceder con evaluar todos los puntos de de este gradiente, pero en una recta. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Nosotros queremos evaluar para la función en particular, si nosotros estuviéramos situados en el punto A, ¿qué pasa si nosotros nos movemos en distintas direcciones en forma recta, ¿sí? A través de ese punto y verificar efectivamente que la dirección en la que nos movemos es la máxima, que es lo que pide también el problema, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con una recta L, así como trabajamos, por ejemplo, en álgebra, así que teníamos un vector director y un punto por el cual pasaba la recta. Entonces, en este caso, vamos a tener que la función va a ser t por un vector b más el punto A, donde en este caso b es un vector que tiene las variables b1, b sub 2, ¿no? Obviamente en x y en y, y lo mismo en a, ¿sí? A como punto va a tener las variables en x y en y. Básicamente usamos estas letras para no repetir, digamos, x e y indefinida cantidad de veces, ¿no? Entonces, los puntos del plano que vamos a evaluar, ¿sí? Con respecto a este tema, van a ser los que pertenecen a la recta, es decir, t por b director más el punto A. Ahora también lo podemos poner digamos, con raya arriba porque es un punto. Entonces, evaluando la función solamente en estos puntos y reemplazándolos en la matriz jacobiana, vamos a tener la matriz jacobiana de f evaluado en t por b más el punto A, que es lo que nosotros tenemos en este caso, ¿sí? Por un lado, nosotros vamos a tener, esto es una composición, entonces tenemos que evaluar cada punto en particular. Regla de la cadena es una multiplicación de las dos matrices jacobianas, de las dos funciones, ¿okay? Entonces vamos a tener la matriz jacobiana de f, ¿sí? Por la matriz jacobiana de los puntos de valor de la recta, ¿no? T por b director más el punto A, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos t igual a 0, que sería t igual a 0, estamos evaluando solo en el punto A, obviamente porque eliminamos esta parte. Esto lo que nos va a quedar va a ser la derivada de f respecto de b, direccional, ¿sí? En A, vamos a tener la matriz jacobiana de f evaluada en A por la matriz jacobiana en t por b más A cuando t vale 0, ¿sí? ¿Cuánto nos da esto al momento de reemplazar los puntos? Fíjense. La matriz jacobiana, la primera de todas, es el gradiente de f evaluado en A, que fue lo primero que dijimos al principio. Es decir, esto va a pasar a ser el gradiente de f evaluado en A. Y luego esto otro, ¿sí? Con la expresión que ya tenemos de estos dos vectores, fíjense, vamos a tener, ¿no? Esto nos va a quedar como xy, va a quedar como t por b1, b2, más a por x, a por y. Entonces en este caso, fíjense, al momento de derivarlo, si montamos todo en un solo vector, esto nos va a quedar t por b1 más ax, t por b2 más a sub y, ¿no? Al momento de hacer la derivación,
¿sí? Respecto de t, las únicas partes quedan constantes que serían b1 y b2. Porque fíjense, esta matriz gaussiana básicamente lo que hace es derivar este vector, la variable es t, a sub x y a sub y son constantes, así que se anulan y lo sacamos. Entonces en este caso, esto va a quedar como vector b sub 1, b sub 2. Esta raya no iba, perdón. B sub 1, B sub 2. ¿Ok? Entonces, en definitiva, la derivada direccional de f respecto de b, evaluado en el punto A, nos va a quedar como el gradiente de f, evaluado en A, ¿sí? Por b, que sería el vector en el cual nosotros nos estamos moviendo. Entonces, esto, ¿sí? Lo traigo acá de teoría como para que ustedes lo vean. Supongamos que nosotros vemos, fíjense la proposición 14 y la 15, ¿no? Dice, si f es una función que va de r a la n a la r, es decir, un campo escalar, diferenciable en un punto, entonces existe la derivada de f en ese punto, en cualquier dirección, y esa derivada es el gradiente de la función evaluada en el punto por el vector director o el vector en esa dirección. ¿Ok? Y la proposición 15 dice que si además no se anula ese gradiente, entonces la derivada direccional máxima vale su norma y se alcanza en la dirección de la norma del vector. De la dirección, perdón, del vector, o sea, es decir, el vector dividido la norma. Que es una de las hipótesis que nosotros tenemos. Fíjense que una de las cosas que dice el ejercicio es que el gradiente no se anula, distinto de cero, con lo cual cumple ya lo que nosotros habíamos dicho. Pero, no obstante esto, podemos usar esta definición para ver qué es lo que ocurre con el tema de los ángulos y cuándo es máximo el ángulo y efectivamente cuándo ocurre esto. ¿Sí? Vamos a copiar la última parte. En este caso tenemos la derivada direccional de f respecto de b en a, que esto nos va a quedar, volvemos a repetir, gradiente de f evaluado en a por producto escalar, la dirección del vector b. Entonces, por definición, el producto escalar tiene lo siguiente. Nosotros tenemos el coseno del ángulo, en este caso estamos hablando del ángulo entre dos vectores, ¿sí? El del gradiente y el del vector b. Si el ángulo que definen los dos se llama alfa, por ejemplo, el coseno de ese ángulo va a estar dado por el producto escalar de ambos vectores, luego dividido por el producto, pero ahora sí de la norma de los dos vectores, es decir, el gradiente de f evaluado en a, la norma de este vector, y luego por la norma del vector b. ¿Sí? Con lo cual, si despejamos este término de esta ecuación, por ejemplo, multiplicamos ambos lados de la ecuación los módulos, lo que vamos a tener es que el producto escalar de ambos vectores nos va a quedar como la norma de uno de los vectores, la norma del otro, y luego el coseno de alfa. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? En la derivada direccional, nosotros hasta ahora estamos hablando de que los vectores de la dirección donde se mueve o donde estamos calculando las derivadas tienen norma 1, con lo cual estamos tomando norma de b va a valer 1. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vemos es que la derivada direccional de una función c1 es el producto de una constante, ¿sí? Por el coseno del ángulo que forma el gradiente con el versor. ¿Ok? ¿Cuándo es máximo esto? Porque fíjense que esto es una función en términos de coseno, ¿no? Vamos a verlo de esta forma, ¿no? O sea, este producto, lo podemos pensar, es un escalar, fíjense que esto vale 1, así que esto va a ser el gradiente de f en función de t por coseno del ángulo. Es decir, si nosotros nos manejamos, supongamos que vamos a graficar esto, ¿no? Para tener un ejemplo. Este sería el ángulo y este sería el producto o el valor final de este valor. O sea, esto, fíjense, nosotros hasta ahora vamos a tomar el ángulo menor de el ángulo, digamos, menor entre, porque generalmente cuando nosotros tomamos el ángulo entre dos vectores, por ejemplo, supongamos, entre A y B, siempre lo que se hace es se toma el ángulo menor entre los dos. Nunca se toma el ángulo, vamos a llamarlo mal dicho, obtuso, por ejemplo, beta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El ángulo máximo que nosotros podemos trabajar con esta definición sería entre 0 y pi, es decir, entre 0 y 180. Entonces, gráfico de coseno normal tiene esta forma. Obviamente acá tenemos pi sobre 2, tenemos pi, 3 medios de pi y 2pi, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar solamente en este intervalo, entre 0 y pi. Fíjense que acá nosotros tenemos la norma del gradiente como el punto máximo y el punto mínimo sería menos la norma del gradiente. ¿Por qué? Porque coseno, digamos, está entre 1 y menos 1. Entonces, lo que hacemos es cambiar la amplitud de la función. Entonces, el valor máximo de este producto va a estar justamente al principio, cuando el ángulo, acá qué ángulo tenemos, 0, es decir, cuando sean colineales, es decir,
cuando nosotros nos movamos, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos movamos en la dirección del vector gradiente, cuando esté el gradiente acá, y nos movamos en la dirección gradiente, la derivada, esto no se olviden que es la derivada, va a ser máxima. ¿Sí? Si en cambio, ¿dónde es mínimo? En 180, cuando es pi. Si en cambio nos movemos en la dirección contraria, ¿sí? En la dirección de menos el gradiente, obviamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Que vale lo menos posible. Obviamente vale el mínimo que puede valer en ese punto. ¿Sí? Y obviamente también otra cosa que se deriva de la gráfica es que cuando son ortogonales el gradiente y la dirección, es decir, nosotros nos movemos ortogonales al gradiente, obviamente no tenemos ni tasa de cambio, ni no tenemos ni decrecimiento ni crecimiento. ¿Por qué? Porque movernos ortogonales al gradiente, lo que estamos haciendo es movernos, ¿sí? En, digamos, tangentes a la curva de nivel. Si nos movemos tangentes a la curva de nivel, estamos siempre en el mismo valor de escalar, o sea, no cambia el valor de la función. Fíjense cómo cierra todo, ¿no? En este caso. Vamos a hacer otra cosa que pide el ejercicio, que es ejemplificar esto en un caso. Es decir, nosotros vamos a tener la función z, que es una función de xy, que en este caso tenemos x al cuadrado más y al cuadrado, y nosotros lo que tenemos que hacer es ver en determinados puntos donde esto se cumpla. ¿Sí? Es decir, donde los puntos son, o donde tenemos los puntos, digamos, por ejemplo, digamos, de curvas ortogonales y demás. Entonces, vamos a calcular el gradiente de esta función. En este caso nos va a quedar en términos de x y de y, ¿no? Aclaramos por la duda. Esto nos queda como 2x, 2y. Fíjense haciendo las derivas parciales de cada caso. ¿Sí? Vamos a ver la curva de nivel. En este caso C va a ser la curva donde x al cuadrado más y al cuadrado vale 2. Voy a hacer el gráfico acá. Un gráfico simple, ¿sí? Como para entender un poco la idea. Fíjense que esto, si ustedes se fijan con las fórmulas de las cónicas que trabajamos siempre, esto es un paraboloide. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos una parábola y lo tenemos, o sea, una parábola en revolución. Si estamos trabajando con esta curva de nivel, lo que nosotros tenemos es que la parábola va a ser, o sea, vamos a tener una curva de nivel que va a estar en este sentido, en el plano, se va a mover en este sentido y en la gráfica va a tener esta forma. ¿Okay? Esta sería la curva de nivel efectivamente. Entonces, si nosotros nos paramos en un determinado punto, supongamos que el punto A pasa a ser el 1, 1, lo que nosotros vamos a tener es que en el 1, 1, por ejemplo, situándonos acá, que este sería el punto 1, 1, vamos a tener que el gradiente de la función, si reemplazamos acá, nos queda 2, 2. Fíjense que es perpendicular a la curva de nivel como pide el problema y efectivamente cumple con todos los requisitos que pedía